pacientes que están sometidos a anestesia, que son pequeños y que tienen circuitos largos, pues entonces, o que los flujos de oxígeno son muy reducidos, esos también pueden experimentar estos estadios de hipercapnia. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo precisamente para no espantarnos, porque a lo mejor la solución está en nuestras manos, el mal chequeo que hicimos antes de comenzar con un procedimiento anestésico. Entonces vean cómo aquí, en este caso, pues hay un conejo y ese conejo pues también tiene un dispositivo, tiene un carnógrafo, entonces hay una sonda que se colocó. O bien en el caso de las aves, en donde también, si no se hace directamente aquí, pues entonces puedes hacer un ingreso, una entrada directamente al saco aéreo y colocas precisamente ahí el capnógrafo sin ningún problema para que puedas estar evaluando y midiendo la saturación o bien la cantidad de CO2 que está telespirando. Entonces vean que entonces aquí en las aves pues tenemos 35 milímetros, aquí en los conejos había 33, entonces realmente los parámetros se parecen mucho. Entonces, no se confíen en estos casos. ¿Cómo les fue con su protocolo? Para que entonces pues tengan en mente precisamente que cada uno de ellos pues puede ser fácil de poderse colocar estos dispositivos, ¿no? ¿Sale? Bueno, sí, no se espanten, fueron los videos, no les quité el audio, ¿sale? Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a interpretar la morfología? Les pongo los casos los más sencillos. En realidad, hay muchas situaciones, me parece que esto sería lo más común, ¿no? Viendo los esquemas, siguiendo las imágenes, pues entonces este sería el normal. Vean cómo tenemos la fase lineal de inspiración, la fase inicial de expiración, la meseta o el ploteo, el punto más alto y luego el regreso a la inspiración. Entonces, este sería prácticamente el normal. Cuando nosotros entonces vamos a iniciar un procedimiento de anestesia y que colocamos la cánula, y ustedes tienen la duda, es que no sé si la coloco, es que no sé si estoy en el sitio correcto y entonces empiezas a llenarte de miedos, de inquietudes, pues un capnógrafo. Y si ese capnógrafo, bueno, pues entonces tienes esta posibilidad de que ya estás monitorizando y resulta ser que el capnógrafo pues no mide nada, es porque el tubo no está en la tráquea, está en el esófago. Entonces, esto también considérenlo como tal. Luego entonces, tenemos más ejemplos. Entonces veamos, si un paciente que tenemos está en hipoventilación, lo estamos ventilando menos, entonces el CO2 en automático comienza a aumentarse. Entonces veríamos capnogramas así. Ahora, si lo que yo tengo es un paciente que lo voy a hiperventilar para que elimine el CO2, pues entonces el gráfico va al revés. Acuérdense que la hiperventilación pues también se debe a un proceso nociceptivo en donde mi paciente pues podemos tener en donde pues realmente por el aumento de la frecuencia respiratoria podemos tener esta situación en donde pues ya podemos tener ahí una variante más que pues necesitamos controlar. Pero si nosotros entonces lo que tenemos es un paciente que tiene una obstrucción del tubo endotraqueal, bueno, pues entonces eso también consideren atenderlo porque entonces el capnógrafo de barrido o el capnograma pues va a estar todo irregular, entre que mide y no mide. Vamos a obtener este tipo de capnogramas, pues entonces hay que revisar esos tubos, porque a lo mejor el paciente tiene edema pulmonar, está eliminando espuma, está eliminando sangre a través del tubo, entonces hay algo en ese tubo endotraqueal que nos está generando estos problemas. Cuando los pacientes entonces tienen broncoespasmos, que también sucede mucho, muy frecuente en los procedimientos anestésicos, este punto D se vuelve una punta más prominente. Esa es la característica, entonces también hay que revisar a ese paciente. Por ello es importante entonces establecer pues muchas veces estas técnicas como el T-FAST, la revisión rápida del tórax con el ultrasonido. Tendríamos también entonces que hacer en algún punto radiografías, precisamente para evaluar a nuestros pacientes. Entonces, un examen físico, un examen de laboratorio correctamente llevado, la verdad es que nos va a quitar todos estos problemas. Y lo más clásico, cuando nosotros ya terminamos con el procedimiento anestésico y extubas, pues obviamente la cantidad de CO2 cae completamente hasta que llega a niveles basales y va directamente relacionado a cero. Entonces, esa maniobra de extubación, pues también
habrá que estar vigilando. Los modos ventilatorios pues también serán interesantes porque pues, hay muchas oportunidades de crecimiento, pero bueno, en términos generales para los pacientes veterinarios, los pacientes que tenemos nosotros, pues la verdad es que podemos establecer dos estrategias, ¿no? El volumen y la presión. Entonces, podemos darle seguimiento a nuestros pacientes por un modo ventilatorio seguido por volumen, que se llamará volumétrico, y tomando en consideración el de presión, este que se llamará entonces presurométrico. Cada uno de ellos entonces tendrá algunas características en específicos, pues que realmente si queremos ahondar en esta situación, pues sería motivo de otra charla. En términos generales, bueno, pues ¿qué sabemos? Por ejemplo, este tipo de gráfico, cuando estamos frente a un monitor de espirometría, pues este tipo de gráfico lo vamos a considerar sobre todo para aquellos pacientes que están bajo un modo volumétrico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está recibiendo soporte ventilatorio por volumen, pues normalmente lo dejamos guiar por 10, 12, 15 mililitros por kilo y que en algunas veces pues podemos llegarle hasta 20 mililitros kilo. Esto es lo característico, tenemos una porción ascendente, llegaremos hacia esto que es una fase de meseta o una pausa como una pausa inspiratoria y entonces después viene normalmente esta expiración, entonces se ve, digámosle, al revés de un capnograma. Entonces, esta parte del volumen o de un modo volumétrico se deja llevar entonces primariamente por el volumen corriente, que ya lo dije, 12, 15 mililitros por kilo. También sería importante la velocidad de flujo que estemos manejando. Normalmente los pacientes que están en anestesia reciben 45 mililitros kilo de oxígeno para que entonces tengan un ahorro y que no estén tirando oxígeno así a la basura, ¿no? Los flujos bajos, pues dentro de estos gráficos podrían entonces causarnos que no exista esta pausa inspiratoria. Esta parte de aquí ya no la veríamos en nuestro monitor de espirometría, pero les digo, bueno, pues esto es parte de otra charla. Luego entonces, aquellos que son controlados por presión, el modo presurométrico, pues entonces vean cómo el gráfico se convierte en otra cosa, porque este gráfico entonces tiene una alza y luego mantiene una meseta más amplia, ya no hay esta pausa inspiratoria, porque esta meseta hace que el trazo se convierta en un trazo más recto y que entonces después tengamos el proceso como tal del flujo o la fase totalmente inspiratoria. Entonces hay que considerar que esta relación inspiración-expiración se puede medir mejor en este modo. Entonces normalmente ocupamos un tiempo para la inspiración y para la expiración ocupamos 2 tiempos. Si estamos trabajando con perros, con gatos, probablemente esto sería lo normal, lo correcto, lo adecuado. Pero si estamos trabajando, no sé, si estamos trabajando con caballos, pues entonces yo les diría que la relación inspiración-expiración, porque es más difícil vaciar ese barrilote que tienen estos animales, bueno, pues entonces estaríamos hablando de una proporción de relación 1:3. Entonces, para que lo consideren precisamente durante esto. Y aquí no me importa el volumen, aquí lo que interesa, como su nombre lo dice, pues es la presión. Y la presión de la vía aérea normalmente la estamos manejando entre los 10 y los 20 centímetros de agua. Ese sería el dato a considerar aquí. Recuerden que el anterior es por volumen y este será por presión como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos. Comparativos, entonces, de su lado izquierdo, la forma volumétrica, de su lado derecho, la forma presurométrica. ¿Quién controla el volumen corriente? Pues obviamente el modo volumétrico. ¿Dónde existe control del flujo? En la forma volumétrica. En la forma presurométrica que tenemos, pues el control de la presión de la vía aérea. Por lo tanto, ese control no me genera aumentos de la presión de esa vía aérea. Es menos frecuente que se pueda ocasionar un barotrauma o un volutrauma. En el caso del volumen, bueno, pues o el volumétrico aseguras el volumen corriente o el volumen tidal
Y en ambos casos, pues dependerás mucho de la premedicación para poder obtener precisamente estos estadios de sincronización ventilador-paciente. Y esto es importante que ustedes lo consideren, porque pueden pasar estas cosas. Hay algo que se llama asincronía ventilador-paciente. Entonces, veamos ahora esto de aquí. Este es un monitor de espirometría que está en la estación de anestesia, ya bien integrado. Entonces vean cómo este paciente, me voy a regresar, pues tiene una presión de la vía aérea de 13. Hace ratito yo les decía, entonces estamos entre 10 y 20. Porque existe una creciente y luego existe una meseta muy prolongada, entonces este gráfico es de un modo presurométrico. Entonces, eso es otra cosa que ya puedo identificar. ¿A qué frecuencia respiratoria está? A 10 respiraciones por minuto. Vean su relación inspiración-expiración. Un perro o es un gato, estamos 1 a 2. Tenemos una presión positiva al final de la expiración de 4 centímetros de agua, que bueno, pues eso también habría que explicarlo. Entonces vean cómo tenemos volumen corriente, 125 mililitros, volumen minuto, que es 1.2 litros por minuto. Aquí todavía no sale la fracción inspirada de oxígeno, que es otra cosa que también se puede revisar o se puede monitorizar en los diferentes pacientes. Tenemos entonces que ver estas cosas. Vean, estos picos que existen aquí hacia abajo, esto es que el paciente está batallando. El paciente se está peleando con el ventilador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de primera instancia? Si yo quiero evitar este error o esta mala sincronización entre un ventilador y un paciente, vean que la frecuencia respiratoria en un principio estaba en 10. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Aquí lo vamos a aumentar. Entonces, nos fuimos hasta 16 respiraciones por minuto y vean cómo poco a poco esta asincronía con el ventilador y el paciente comienza a controlarse, comienza a desaparecer poco a poco. Si esto no diera resultado, bueno, pues entonces hay que aprovechar una reacción adversa de los opioides como el fentanil. El fentanil tiene una reacción adversa que se llama tórax de madera. Entonces, un bolo de fentanil, probablemente de unos 5 o hasta 8 microgramos por kilo, podrá ser suficiente como para generar ese tórax de madera y que el paciente se deje llevar por el ventilador. Si aún así te estás peleando, bueno, pues entonces lo que sigue pues es un bloqueador neuromuscular y no te quitas de problemas. Pero, ojo, el paciente que utilizas un bloqueador neuromuscular, bueno, pues ese paciente deja de respirar. Por lo tanto, pues siempre va a ser importante que tengan un ventilador, precisamente para que el paciente no padezca estas cosas. Alguien me puede decir, oiga doctor, es que pues yo no tengo ventilador. Bueno, no tienes ventilador, pero sí hay procesos de anestesia que se pueden llevar a cabo. Entonces, vean aquí, este es el manómetro de Dalton. Y entonces, ¿cuál es la presión inspiratoria? Va a llegar hasta 12, ahí está. Y luego entonces, como tiene una PIP, tiene una presión positiva al final de la expiración, vean que no llega hasta 0. Entonces sube y disminuye hasta 5. Entonces, esta parte es lo que llamaríamos como presión positiva al final de la expiración. Así que tómenlo en consideración porque el paciente pues, no siempre puede tener un ventilador, pero sí tenemos posibilidades de poder establecer actualización de este tipo de dispositivos como el manómetro de Dalton, que me puede ayudar en muchas de estas terapias en donde yo lo que busco es precisamente la monitorización respiratoria. Entonces vean cómo este paciente tiene 123 latidos por minuto, hay una SpO2 por encima del 95, tenemos 96, está con un CO2 telespirado cercano a 29, habría que hipoventilarlo porque tiene 20 revoluciones para que este parámetro aumente, pero su presión arterial es bastante buena, estamos prácticamente sobre 100 en este caso de presión arterial. Entonces, pues ahí está la parte respiratoria, en términos generales. La monitorización de la función cardíaca también es importante. Entonces, la SpO2 nuevamente cobra un papel importante y aquí vamos a dar algunos consejos precisamente para cuando no tienes monitores de presión arterial. La frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, que hay monitores que te pueden medir la derivada, que sería la derivada 2, o podemos tener algunos otros monitores en donde las situaciones que vamos a tener derivada 1, probablemente
una derivada ABF o una derivada como tal, que no contemplan de manera convencional, ¿no? Entonces, pues esto también sería importante para cada de los seguimientos que se pueden hacer. El índice de perfusión, la variabilidad pletismo, la presión arterial, el gasto cardíaco, que también se pueden establecer. Entonces, vamos con lo común. Lo común es que todos nosotros pues tengamos el acceso a un pulsioxímetro. Entonces, estos dispositivos que se colocan en los belfos, que se colocan en la lengua o que se colocan de manera interdigital, principalmente, pues la verdad es que puedes obtener mucha información. Entonces, es lo que vemos aquí en el monitor en color azul. Entonces, déjenme lo señalo para que todo el mundo nos ubiquemos. Es esto de aquí. Entonces, este parámetro en donde el paciente, pues este paciente que hace ratito decíamos, es un paciente que está en un proceso de anestesia inyectable. Vean que entonces tenemos 78 de saturación. Entonces, cuando nosotros comparamos estos números como tal y estamos por debajo de los 80, siempre que tengan un paciente por debajo de una saturación de 80%, es un paciente que va a desarrollar cianosis. Siempre. Entonces, esto es importante para que ustedes. Entonces, paciente que esté en procedimientos de anestesia inyectable, siempre será necesario también un aporte de ventilación. Entonces, puedes establecer desde esta maniobra que nosotros tenemos con una bolsa de ambú, aprovechando el 21% de oxígeno que tiene el ambiente, para corregir esto, o bien tener un tanque de oxígeno de estos tipos E, que son los pequeñitos, los que tienen soporte y llantitas para que ustedes puedan transportar, para que entonces pongas ahí a alguien a que ventile al paciente. Por eso es importante que tengas exprofeso a alguien en un procedimiento anestésico que se haga cargo de todas estas cosas. Entonces, cuando hace rato les decía yo, siempre un paciente debe de estar por encima del 95%, entonces, siempre que vamos por encima 96%, entonces vean que ese paciente pues logra concentraciones en sangre de 100 milímetros de mercurio. Entonces, esto es benéfico. Esto le va muy bien al paciente. ¿Sale? Entonces, bueno, los voy leyendo en el chat por las dudas que puedan surgir. Brenda, cuando el paciente presenta cianosis es saturación menor al 80%, ¿sale? Una SPO2 menor al 80% que ya te puso Cintia. Muchas gracias, Cintia. Entonces, otra de las cosas que también podemos observar, cuando nosotros buscamos el pulso a nivel periférico, buscamos el pulso en una arteria que sería la femoral. Entonces, también acostúmbrense a hacer estas cosas. Cuando ese pulso se pierde en la arteria femoral, normalmente podríamos tener un paciente por debajo de los 40 milímetros de mercurio de presión arterial. Y recuerden que la hipotensión genera también una caída de la CO2 telespiratoria, o lo que está exhalando el paciente, pero también va a inducir que ese oxígeno que nosotros estamos utilizando no se transporte correctamente. Entonces, desde ahí, desde vigilar la presión arterial, podemos tener estos problemas. Así que, en un monitor de presión arterial, pues caramba, tenemos dedos, hay que buscar precisamente ese pulso femoral. Y si no, bueno, pues entonces vamos a aprender a leer una curva de pletismografía. Entonces, estas rayitas azules que se ven aquí, decíamos, ¿qué es lo que significa? Pues esto es lo que significa, para que no nos perdamos. Entonces, vean, lo vamos a desglosar. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Lo primero que tengo que ver es identificar esta curva que aparece aquí. Esta curva que aparece aquí, eso es lo que se llama nodo dicrótico. Entonces, todo lo que queda antes representa la sístole. Todo lo que queda después representa la diástole en un ciclo de cardíaca. ¿Sale? Entonces, eso es lo primerito que tenemos que identificar. Nodo dicrótico. Ahora, los puntos más altos, estos puntos más altos me indican la presión sistólica, el pico de esa presión sistólica, y aquí este otro pico que tenemos aquí es el pico de la presión diastólica. ¿Sale? Entonces, esto es importante. Una vez que hemos entendido cómo se puede leer, cómo se puede interpretar esto, bueno, pues entonces ahora sí,
¿Qué es lo que vamos a obtener de información? Pues ustedes pueden utilizar pulsioxímetros así como estos o como estos monitores, que pues es lo que hemos estado viendo, pero hay otros que son muy portátiles. Por ejemplo, este pues cuesta aproximadamente unos, no sé, 2,500, 3,000 pesos, ya exagerando, y que lo mismo tiene aquí estas curvas como tal. Ahora, ¿qué datos podemos sacar de ahí? Bueno, habrá algunos otros dispositivos más sofisticados como estos, son más caros, pero que te dan también la misma información. Entonces, también no se preocupen por tener lo más nuevo en tecnología, cuando realmente, pues con pulsioxímetros que son más sencillos, podemos trabajar. Entonces, déjenme ver. Ahorita me regreso, ¿eh? No se me preocupen. Entonces, una vez que han identificado el nodo dicrótico o esa muesca, vamos a establecer esa muesca que tiene que estar aproximadamente entre un 20 y 50% de la amplitud total de la pletismografía. Entonces, si nosotros tenemos una línea basal y le hacemos una medición hacia la altura, vean cómo efectivamente esta línea dicrótica está entre el 20 y el 50% de la altura total de esa onda que representa como tal habíamos dicho, el pico, ¿no? De la presión arterial sistólica. Entonces, vean ahora qué es lo que va a suceder. Que cuando este nodo dicrótico se va más hacia arriba, vean cómo se fue aquí hacia arriba, y aquí de plano ya desapareció porque está hasta arriba, eso me indica que mi paciente tiene vasoconstricción. Puede ser una vasoconstricción moderada, como este caso, o puede ser una vasoconstricción severa. Y esos estados de vasoconstricción, pues entonces, ¿qué me van a indicar? Que su presión arterial, porque el vaso sanguíneo se hizo más pequeñito, entonces va a existir mayor presión sobre el vaso sanguíneo. De tal manera que entonces, ¿qué va a pasar con la presión arterial? La presión arterial tiende a aumentarse. Entonces, siempre que nosotros veamos un pletismógrafo y que ese nodo dicrótico se esté yendo hacia arriba, probablemente tenemos un paciente hipertenso. Entonces, fíjense cómo el pletismógrafo no nada más me da datos relacionados a lo que hace ratito hablábamos sobre la saturación de oxígeno, sino que también puedo obtener datos relacionados a la presión arterial. Cuando ese nodo dicrótico, vean, ahora se va hacia abajo, hacia menos del 20%, incluso se vuelve negativo, como en este caso, entonces hay una vasodilatación y esa vasodilatación puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Entonces, cuando tengo una vasodilatación severa, cuando esta onda, ya el nodo dicrótico se fue hacia una onda un tanto negativa, bueno, pues entonces lo que vamos a ver en estos casos es precisamente que la presión arterial, como el vaso está vasodilatado, el vaso se hizo, los endotelios están más amplios, está más separado, el volumen sanguíneo no es suficiente para cubrir todo el tamaño del vaso sanguíneo, por lo tanto la presión arterial tiende a disminuir. Entonces, repasando, un paciente que tiene vasoconstricción normalmente puede estar hipertenso. Un paciente que tiene vasodilatación normalmente puede estar hipotenso. Entonces vean cómo nosotros podemos empezar a sacar más datos de un pletismógrafo. Ahora sí, ¿dónde vamos a colocar entonces el pletismógrafo? Entonces lo vamos a colocar, pues les decía yo hace un rato, normalmente se hace en la lengua, normalmente también lo podemos colocar hacia los belfos, hacia la oreja, el pliegue de la babilla, la base de la cola, la corva, los dedos o de manera interdigital. Entonces, ¿dónde es lo mejor, lo correcto que pudiéramos tener? Pues yo les diría que necesitamos tener algo de tejido óseo para establecer un rebote de infrarrojo que estamos colocando. Entonces, cuando nosotros tenemos tejido y esta onda infrarroja choca aquí y se regresa en esta refracción, la absorción que me va a dar es una absorción fija. Voy a obtener mejores lecturas acerca de esta SpO2. Entonces, normalmente en anestesia, pues, ¿qué es lo que hacemos? Se coloca en la lengua, entonces este es un consejo o es una maña que les voy a compartir,
Entonces aquí lo que vamos a tener es precisamente, vean esta lengüita de este gato, lo que hacemos es humedecer un pedacito de una gasa, una pequeña porción, envuelves precisamente esa lengua y después encima colocas el lector, la pincita de ese pletismógrafo, para que entonces podamos tener esta parte. Si no hay tejido óseo en la lengua, pues obviamente voy a tener una superficie. El infrarrojo tiene que chocar y regresar esa lectura de infrarrojo. Entonces, así mejoran muchísimo las lecturas que podemos tener en nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues esto ya lo habíamos dicho. Recuerden que el nodo dicrótico pues, es una parte importante de nuestra lectura y que podemos tener una correlación precisamente con la presión arterial. Por si ustedes tienen un medidor precisamente de la presión arterial, pues que tengamos esa posibilidad de poder establecer formas de cómo darle seguimiento a esa monitorización como tal. Entonces, bueno, la electrocardiografía, que es otra parte importante, bueno, pues entonces estamos sobre una bradicardia. Entonces, aquí pongo un trazo aparentemente normal, en donde el paciente pues tiene una onda P. Siempre que vayamos a hacer lectura de este tipo de monitorización, entonces aquí está P, aquí está la onda Q, esta sería R, este es S, y entonces aquí está T. Otra vez P, aquí establecemos otra vez P, y aquí establecemos otra vez P. Lo clásico de este tipo de trazo, a pesar de que están todos los elementos P, Q, R, S, T, bueno, pues entonces yo les diría, esta porción en donde va a empezar P, hasta donde empieza el complejo QRS, esta distancia es lo que se llama intervalo PR. Cuando ese intervalo PR está como aquí en la pantalla, está más amplio, tiene más longitud, entonces va a dar origen a pérdida. Normalmente estos trazos se obtienen cuando el paciente es premedicado con gilacina, con romifidina, con dexmedetomidina, con medetomidina. Entonces, estos trazos generan esas bradicardias y esta es la principal causa del por qué esos pacientes que son premedicados con alfa-2 adrenérgicos van a tener este tipo de comportamientos. Entonces, aquí están, ¿no? Los alfa-adrenérgicos, pero no son los únicos. Entonces, cuando nosotros observamos estos fenómenos de bradicardia, pues también hay que preguntar, ¿quién es el anestesiólogo? ¿Estás utilizando opioides? Probablemente sí. Entonces, si el paciente tiene fentanilo, si fue premedicado con buprenorfina, si a lo mejor tuvo dolor, nocicepción dentro de la cirugía y recibió morfina, pues entonces también es importante considerar que todos estos agentes generan igualmente bradicardia. La sobredosis de los anestésicos o el aumento del tono vagal, esto es, desde que ponemos un tubo endotraqueal, el paciente no está correctamente relajado, pones el tubo endotraqueal y lo primero que hace el paciente es toser. Entonces, un paciente que colocas un tubo endotraqueal y está tratando de sacar un cuerpo extraño, porque es un mecanismo de defensa a la tos, pues es un paciente que está mal inducido. ¿Vale? Normalmente cuando coloques un tubo endotraqueal, el paciente te tose una vez y ya, o de plano ni siquiera tose. Para ello hay muchas estrategias. Por ejemplo, en los perros, el uso de lidocaína intravenosa, 2 miligramos kilo, solo lidocaína, sin epinefrina. Ahí en sus notitas con letras mayúsculas, sin epinefrina. Solo lidocaína, 2 miligramos kilo intravenoso, hace que el reflejo de la tos se disminuya y entonces hacemos una mejor inducción a la anestesia. Además, obviamente, de la inducción que uno puede realizar con el propofol, además de toda la premedicación que se puede estar generando al respecto o alrededor de todo este procedimiento de anestesia. La nocicepción, el aumento de presión sanguínea, el mal manejo de los músculos del cuello. Muchas veces lo que hacemos es que terminas el procedimiento quirúrgico, le dices a tu ayudante, oye, ya hay que llevar a este paciente a recuperación, ya está extubado, pero pues el paciente pues todavía va relajado y muchas veces entonces lo que vemos es que el ayudante que tienes no tiene mucha experiencia y entonces toma el perro o el gato y entonces el cuello hace esto, todo se va, ¿no? De lado. Entonces esos movimientos bruscos que tiene el cuello pueden hacer que se aumente el tono vagal y si ese nervio vago se activa, entonces tenemos bradicardia.
La cirugía de ojo, una mayor presión positiva al final de la expiración, pues obviamente es una causal que debemos de considerar. La hipotermia, que es muy clásica de los pacientes que están anestesiados, pues obviamente también es una condicionante que se puede llevar a consideración en estos casos. Entonces vean cómo la enfermedad cardíaca pues también tiene que afectar. Lo que sí también hay que vigilar entonces es esto, vean, aquí está P, aquí vamos con Q, aquí está R, aquí está la S y aquí está T. Entonces vean cómo puedo observar dos o tres situaciones aquí en estos trazos. Primero, el intervalo PR sigue muy amplio, sigue muy largo. Entonces, vamos a hablar de que este paciente recibió gilatina. Si ustedes no tuvieran monitor de electrocardiografía, dirían, ah, no, sí, mi paciente está muy bien, y la verdad es que no. Entonces, vean, primero, intervalo PR sigue ahí amplio. Segundo hallazgo que tenemos, la onda T no debe de sobrepasar entre un 25 y un 30% el tamaño de la onda R. Esta onda T está casi a la mitad, está casi al 50%. Ese es otro cambio. Entonces, este paciente, producto de la administración de gilacina y de un estado concomitante que tenía antes de la premedicación y que ustedes no estudiaron, probablemente pues tiene hipercalemia. Entonces vean cómo aquí hay hipercalemia y también tenemos el intervalo PR que está más prolongado. ¿Qué hacemos muchas veces? Pues muchas veces el paciente recibe un sedante y todavía es un paciente agresivo. Entonces, normalmente es, doctor, es que pues nosotros estamos preocupados porque el paciente sigue agresivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerle más sedante, le vamos a poner un poquito más. Y eso es un error, porque entonces vean lo que va a pasar. Esta es la onda P. Esta es la onda P. Entonces, esto que tenemos aquí marcado con esta flecha en color negro ya tiene una diferencia importante. ¿Qué pasó aquí? Que aquí debería de haber un complejo QRS y la onda T, y no está. La onda P es la despolarización de los atrios. QRS, despolarización de los ventrículos. La onda T, repolarización de los ventrículos. Entonces, si no está QRS, no despolarizaron los ventrículos, no hubo sístole ventricular. Si no está la onda T, es que si no existe el paso anterior, pues tampoco vamos a tener repolarización. Y si no hay repolarización, si no hay despolarización, pues entonces estas ondas desaparecen. Esto es lo que comúnmente se llama bloqueo atrioventricular de segundo grado. Y es más común con el uso de gilacina. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente... ¿Está lavando sus almohadas? Ya está. Cuando nosotros tenemos un paciente que de repente empezamos en nuestro físico con, no sé, se me ocurre, 120 latidos por minuto, pues es un perro. Y de repente, pues a lo mejor, producto de la gilacina, estamos con estos trazos que pusimos aquí arriba, probablemente baje a 80 latidos por minuto. Pero ya cuando este paciente está aquí, probablemente ya tiene 60 latidos por minuto. Pero si no tienes un monitor de electrocardiografía, pues tú vas a decir, ah, pues es normal, ¿no? Por la gilacina. Pero ya este paciente ya tiene algunas otras anormalidades que hay que considerar. Y esas otras consideraciones, entonces, tienen que ver con más trazos electrocardiográficos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente en realidad ahora tiene taquicardia? Bueno, pues ya hace rato les decía yo, si hay nocicepción asociada al dolor, entonces el paciente desarrolla taquicardia. Entonces, ¿qué otra cosa? Ah, mi paciente recibió ketamina porque tuvo dolor intraoperatorio. Recibió atropina porque tenía bradicardia. Tuvo ahí a lo mejor dopamina, dobutamina, adrenalina, tiene hipovolemia, probablemente también tiene hipoxemia, tiene hipertiroidismo o a lo mejor tiene una neoplasia que se llama así, feocromocitoma. Entonces, este es el trazo que podremos obtener, o sea, se nota efectivamente que el paciente tiene una frecuencia cardíaca más alta, más amplia, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Pues que esto también es malo. Desde una taquicardia sobreviene una taquicardia ventricular. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esta
monitorización, pues la verdad es que muchas veces preguntamos, oigan, ¿y ahora dónde está la onda P? Porque aquí arriba, pues este es la onda P. Aquí está la onda P para empezar a leer un electro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí abajo? Pues que es más difícil poder localizar a la onda P, pero yo les puedo decir que entonces aquí está P, que entonces por aquí está la onda P, y entonces como el paciente ya se mueve mucho, pues entonces el trazo también de su corazón ya no es un trazo constante, entonces vamos a tener problemas al momento de hacer una lectura porque ya tiene taquicardia ventricular. Y esto es riesgoso, sí. La taquicardia ventricular normalmente te va a llevar a otro problema, que es este, que es la fibrilación ventricular. Y un paciente que ya ingresó a fibrilación ventricular, pues entonces requiere un desfibrilador. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, es lo que tendríamos que estar diseñando. Pero un paciente que está aquí, en taquicardia ventricular, aquí ustedes pueden utilizar amiodarona o pueden utilizar lidocaína sola. La lidocaína sin epinefrina. Entonces, la lidocaína no nada más sirve como analgésico local o para hacer bloqueos. También es un antiarrítmico. Y como antiarrítmico, la verdad es que hemos dejado de lado muchas propiedades precisamente para considerar su uso. Entonces, ¿es riesgosa la taquicardia ventricular? Sí, porque eso sobreviene a fibrilación ventricular. ¿Es riesgosa la fibrilación ventricular? Sí, porque eso va a traer consigo el fenómeno de asistolia. Entonces vean ahora este otro trazo. Este otro trazo, bueno, entonces lo obtuvimos a partir del monitor. Entonces, una fotografía a partir del monitor en donde vean si nosotros estamos haciendo cosas. Entonces aquí está P y esta otra onda que también está alta es R. Entonces, evidentemente la onda P está más amplia. ¿Qué significa la onda P? La despolarización de los ventrículos. Entonces, esta onda P que está aumentada significa un agrandamiento del ventrículo. Entonces, es un paciente probablemente que sea un paciente cardiópata. Entonces, cuando vean esto, pues caramba, estudios complementarios. Necesitaríamos un ecocardiograma para determinar precisamente dónde está ese crecimiento. Pero presumiblemente yo les podría decir que tendría que ser el atrio izquierdo. Pero bueno, eso ya lo vemos con el especialista, ya lo vemos con el ecocardiograma, precisamente para poder correlacionar cada uno de nuestros hallazgos. Vean algunos otros trazos también muy, muy importantes. Entonces, este que está en morado, quedamos que es la onda P. La onda P aquí se repitió muchas veces. Entonces, cuando la onda P tiene estas repeticiones y se está como aleteando, pues entonces esto se llama fibrilación atrial. Entonces, este trazo de aquí arriba se llama fibrilación atrial. Y ese trazo, entonces, traerá consigo que después, si los que se están fibrilando en ese momento son los atrios, los que siguen en ese fenómeno de fibrilación son los ventrículos. Entonces, ¿es preocupante una fibrilación atrial? Es muy preocupante. Hay que hacer algo por esos pacientes. Entonces, ahorita ya la doctora Eli les acaba de publicar en el chat la guía precisamente de la monitorización, porque cualquiera de ustedes puedan bajarla y que puedan leerla para que vayan repasando todas estas cosas que tenemos, ¿no? Marta, ¿podemos repetir cada una de las letras del electro? PQRST, por favor. Sí, claro. A ver, vamos a ver. Entonces, déjame regreso. Vamos para acá, a donde se vea más o menos bonito, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Decíamos, la onda P, la despolarización de los atrios. Complejo QRS, que sería otra charla también, ¿no? Ver todo esto de electrocardiografía, es despolarización de los ventrículos, QRS, despolarización de los ventrículos. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Entonces, P, despolarización de atrios. QRS, despolarización de los ventrículos. Y la onda T, de la repolarización de los ventrículos. Eso es lo que significa, en términos generales, ¿no? Que son las ondas que mayormente podemos ver en un monitor.
¿Vale? Bueno, por otra parte también les comento, la sala que me proporciona la UNAM es para 300 asistentes. Si salen de la sala y quieren regresar y de repente me tardo en darles ingreso, es precisamente por eso, porque ahorita la sala está llena. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. No creí que fuéramos a llegar a esto. Pero bueno, pues somos 300 en la sala, así que pues vamos a ver. Tengo uno en sala de espera. Sí, bueno. Pero si te sales, pues a lo mejor ya no entras. Bueno, tengan un poquito de paciencia. Por si salen y luego vuelven a entrar y me tardo, es precisamente por eso, ¿no? Porque necesito ir viendo cómo darles el acceso. Pero bueno, en verdad muchas gracias. Leía yo a alguien de Hidalgo, excelente que tengamos oportunidad de llegar a ustedes, ¿no? ¿Sale? Bueno, QRS dijimos, despolarización de los ventrículos. ¿Vale? Bueno, listo. ¿Qué otras cosas podemos ver en el electro? Bueno, pues podemos ver esto otro. Esto que vemos aquí, que se ve medio raro y medio feo, también es algo común. Entonces vean, la onda P, aquí está la onda Q, aquí estaría R arriba, y entonces S, y este sería T. Esta distancia que existe de aquí a aquí se llama segmento ST. El segmento ST tiene que ser un segmento isoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí está. Este es S a T. El segmento tiene que ser isoeléctrico, es decir, se tiene que mantener en la línea isoeléctrica de un electrocardiograma. Cuando se va hacia abajo, entonces esto se llama segmento ST en infranivel. Cuando se va hacia arriba, se llama segmento ST en supranivel. Ambos dos son malos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues que entonces vamos a tener una situación que esto significa hipoxia. Entonces, si mi paciente no recibe oxígeno, no tiene una suficiente saturación de oxígeno, es decir, cuando está por debajo del 80%. Entonces, aquí tenemos una SpO2 menor al 80%. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, entonces el paciente está así. Su segmento ST se puede ir hacia abajo, se puede ir hacia arriba. En cuanto ustedes administren oxígeno, el paciente corrige esto normalmente, ¿vale? Para que no se me vayan a espantar. Hay trazos como este. Esta es una contracción ventricular prematura. Entonces, aquí hay una onda P. Aquí está Q. Aquí está R. Aquí está S. Y luego entonces, en lugar de darme otro complejo como estos, se adelanta y me da un complejo que es así, medio raro. Y ese complejo, pues entonces, esto es lo que se llama complejo ventricular prematuro. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante. Entonces, algunos de ustedes dirán, ¿y qué hacemos en estos casos? Bueno, pues en estos casos lo que tienes que hacer es vigilar la cantidad de anestésico que estás administrando. Sí, entonces, tienes que reducir la cantidad de anestésico, porque ese paciente, si sigue con esos complejos ventriculares prematuros, normalmente ese paciente podríamos tener también más problemas y ese paciente podría terminar en un hecho pues no tan deseable que podría ser la fibrilación ventricular. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Porque entonces, de repente lo tienes ahí que está y hasta que llegue a este punto en donde ya aparece el pi, pues entonces ahí ya no queda más que voltear el reloj y decir la hora de la muerte es tal, ¿no? Y son cosas que no queremos llegar a eso, son cosas que son feas, son cosas que luego muchas veces nadie nos explica cómo dirigirte a un cliente para tratar de decirle qué fue lo que pasó, porque finalmente tú eres el responsable de todo esto. Entonces vean este otro, aquí tenemos otro paciente, entonces vean cómo ya aquí aparece el conjunto de lo que vamos platicando. Entonces un electrocardiograma que aparentemente, pues vean aquí el electrocardiograma tiene una característica.
La onda T es esta. La onda T es negativa. Vean, onda T negativa. Aquí hay otra onda T negativa, otra onda T negativa. La onda T, en todos los pacientes, estamos acostumbrados a verla hacia arriba. Es una deflexión positiva, sobre todo cuando estás trabajando una derivada 2. Pero si aparece una deflexión negativa, solamente hay que tener dos consideraciones. Una, que todas sean negativas y es normal. Y si todas son negativas, pues entonces lo que vamos a tener es que los pacientes que son geriátricos, los viejitos, normalmente te dan ondas T que son negativas. Entonces, eso también considérenlo. O sea, aquí, qué bueno que apareció este video para que veamos otra normalidad del electrocardiograma, ¿no? Alguien levantó la mano, pero no, ya no vi quién fue. Yo, Cintia. No, dime, Cindy. Cuando el segmento ST está en infranivel y en supranivel, ¿ambos significan que hay una hipoxia? La hipoxia, esa es la causa primaria, ¿eh? Hay otras causas, pero bueno, la causa primaria sería, pues, darle oxígeno, ¿vale? Ok. Sí, gracias, doctor. ¿De qué? Entonces veamos, aquí otras cosas. Con lo que comentamos, vean el nodo dicrótico. Este nodo dicrótico está arriba. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente el paciente esté con vasoconstricción. Entonces, voy a esperar aquí a que salga la presión arterial para ver si efectivamente mi paciente tiene hipertensión. Entonces, vean lo demás. Tiene 36.3 de temperatura. Ya es una hipotermia, pues, algo moderada. Tenemos 31.2 de exhalación y eliminación de CO2. Tenemos también entonces una saturación del 98%, 13 respiraciones por minuto, 94 latidos por minuto. Entonces vean cómo ese paciente, pues ya salió aquí la presión arterial, 86/40, resulta ser que está hipotenso, ¿no? Entonces vean el monitor de espirometría, que es parte de lo que ya platicamos. Entonces podemos tener muchas de estas situaciones. Ahora, cuando ya tienes todas estas cosas, también lo he dicho, a ver, el que se muere en anestesia, se muere porque quiere. Porque ya con todo esto que existe al respecto de la anestesia, pues la verdad es que los pacientes se controlan mejor. Vean cómo el paciente tiene 1.5, 1.4% de isoflurano. Entonces vean aquí un paciente, tiene conectado pues un montón de cosas. Entonces vean cómo aquí el electro se fue con unas pincitas. Este es el monitor de presión arterial no invasiva. Tiene su catéter endovenoso. Entonces, en la medida de lo posible que ustedes establezcan monitorización, pues entonces vamos a tener un mejor seguimiento de los pacientes. La onda T negativa, Marta, que nos pregunta aquí, son los geriátricos normalmente, ¿no? Pero recuerden que esa onda T tiene que ser negativa en todos los casos. O son positivas todas o son negativas todas. Esto es parte de la monitorización, pues tendiendo a ser un poco más avanzada. Estos dispositivos en donde existe la medición de la pulsioximetría, pero además también tenemos posibilidades de medir perfusión y variabilidad pletismográfica. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa. El índice de perfusión, esto que vamos a abreviar de aquí en adelante como PI, es la proporción entre el flujo de sangre pulsátil y la sangre no pulsátil o en estática cada vez que pasa por el tejido periférico. Existe mucha discrepancia. Por ejemplo, en los gatos y en los perros no hay valores normales, no están publicados. Los valores que yo pongo aquí, que aparecieron en la primera tabla, es de la experiencia que nosotros hemos tenido con la medición de esto en prácticamente, pues ya una buena cantidad de animales. Al respecto, bueno, pues ya, yo espero que ahora sí, la misma queja que hago siempre, que mis alumnos se apuren a la escritura de los artículos, y mis alumnos pues están aquí en la sala, así que por favor pongan atención y apúrense para que esto salga y que tengamos los valores que son los normales. Por ejemplo, en los gatos hemos visto valores incluso hasta de 0.08 hasta 0.25. En los perros lo que sí hemos visto, lo que sí sabemos es que es de 0.30
hacia arriba. ¿Hasta dónde? No sabemos. Eso es lo que está sucediendo muchas veces. Entonces, el índice de perfusión, en realidad en veterinaria no le hemos encontrado como esa parte útil de poder realizarlo. Sin embargo, sí hay algunas publicaciones al respecto. Y para ello, pues entonces hay que remitirse a la situación de la fisiología. Y en fisiología veterinaria, pues ustedes vieron algo que se llama la ley de Frank-Starling. Y esta ley de Frank-Starling establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando más se llena de sangre, entonces más es el volumen o el gasto cardíaco que tendrá que entregar a nivel periférico. Por lo tanto, entonces el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia respiratoria por el volumen sistólico. Entonces, un paciente dentro de un procedimiento anestésico, decíamos que tiene taquicardia, porque a lo mejor le dolió lo que le estamos haciendo, tiene taquicardia, entonces, ¿qué va a hacer el corazón? En lugar de permitir una contracción libre y para poder sacar una mayor cantidad de sangre, lo que está haciendo es que va más rápido, va más rápido, va más rápido. Entonces, la concentración de sangre que está sacando en cada pulsación o en cada sístole es mínima. Entonces, su gasto cardíaco tiende a disminuir. Entonces, por esa razón, entonces, tenemos este gráfico. Los impulsos nerviosos, sobre todo que interfieren con ese estado contráctil del miocardio, pues tienden a afectar precisamente la contractibilidad de ese corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos impulsos nerviosos simpáticos, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos acelerando y entonces el volumen por latido pues puede aumentar en un periodo de tiempo, pero cada vez que está expulsando, en realidad está disminuyendo. Entonces, este índice de perfusión pues se puede medir precisamente con un dispositivo como estos. Entonces, el índice de perfusión pues, lo vamos a encontrar aquí, porque en realidad también me va a indicar otra cosa. Para nosotros en anestesia, que estamos desarrollando terapia de fluidos para un paciente que está anestesiado, es importante que tanto la precarga como la postcarga sean las correctas para ese paciente. Si yo tengo un paciente que desarrolla hipovolemia, entonces el gasto cardíaco disminuye y entonces obtengo gráficos de este tipo, muy parecido a lo que sucedería con un paciente que tiene taquicardia. Vamos a tener una mayor hipovolemia, vamos a tener una menor entrega de sangre a nivel periférico. Entonces, para eso nos sirve tener este tipo de monitor ahora. Así que determinar la precarga cardíaca es esencial para un paciente que puede estar en riesgo de un estado de choque. Entonces, vean aquí en el monitor, tengo 0.10 de un valor de perfusión a nivel periférico, pues obviamente este paciente tiene hipovolemia. Entonces, ¿qué necesito hacer con este paciente? Necesito darle fluidos. Entonces, a estos pacientes normalmente podemos estarles administrando soluciones que son cristaloides, o sea, una solución Harman, una solución Ringer lactato durante una cirugía. Son pocos los casos en los cuales vamos a sugerir una solución salina fisiológica. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Pues garantizar que va a recibir terapia de fluidos. ¿Cuánto de terapia de fluidos? Bueno, si es un perro o si es un conejo, también se puede equiparar. 5 mililitros por kilo por hora. Eso es lo que recibe de fluidos. Si es un gato, entonces 3 mililitros por kilo por hora. Aunque soy una persona muy escéptica, no les creo nada a nadie, pues entonces lo que tengo que hacer con estos datos ahora es precisamente considerar un experimento, ¿no? Hay que hacer un estudio y ese estudio, pues que vamos a empezar en los días venideros, precisamente con la gente de Puebla, es precisamente determinar si en los gatos 3 mililitros o 5 mililitros hacen diferencia. Yo creo que no, pero bueno, vamos a poner evidencia por escrito precisamente de esta situación. Entonces, lo que ustedes tienen que garantizar es velocidades de flujo como estas que acabo de mencionar. Vuelvo a repetir, gatos 3 mililitros kilo por hora y el caso de los perros son 5 mililitros kilo por hora. Entonces, hace ratito hablábamos de la presión positiva al final de la expiración. Cuando nosotros dejamos una presión positiva a nivel ventilación, a nivel de poder establecer
esa ventilación mecánica del paciente. Entonces, vamos a hacer que el pulmón se distienda más, que se quede inflado más tiempo, que no se desinfle completamente. Eso va a generar entonces una mayor presión sobre el tejido cardíaco. Entonces, es como cuando ustedes van en el metro. Si ustedes van en el metro y no es hora pico y realmente ustedes pueden moverse de un lado para otro, bueno, pues entonces no hay presión. Pero si vamos en hora pico, donde prácticamente todos los individuos van así pegados unos con otros y apenas te quieres mover y no puedes, pues eso es lo que le pasa al corazón cuando el pulmón está muy distendido. Entonces, cuando la PIP, los valores de PIP normales para un paciente anestesiado es que estemos utilizando de 2 a 5 centímetros de agua. Ese es el normal. Cuando los pacientes se sujetan a más de 7, 8, 9, 10 centímetros de agua, listo. Entonces, esto es lo que pasa. Hay mucha insuflación, el pulmón está distendido, presiona el corazón y entonces los índices de perfusión disminuyen porque el corazón no tiene esa capacidad contráctil. Se quiere mover, se quiere distender y no puede. Entonces su gasto cardíaco tiende a disminuir y por eso los índices de perfusión también disminuyen. Eso hará que la presión arterial también disminuya. Entonces, si ustedes tienen posibilidades de utilizar este tipo de parámetros para monitorizar, pues la verdad es que muchas de las cosas también las vamos a encontrar como una respuesta en el tipo de anestesia que estamos utilizando. Si quieren revisar, si quieren aprender un poquito más sobre estos aspectos, bueno, pues entonces hay un artículo de revisión que publicamos en enero o junio del año pasado, 2021, y que se llama así, está en la revista del ANBEPE. Si no, bueno, pues ahorita le pido a alguien de favor que se los mande, que se los haga llegar mediante el mismo chat. El artículo de ANBEPE, el índice de perfusión y variabilidad pletismográfica. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? También como una lectura complementaria para que puedan revisar nuevamente estos aspectos. Entonces, esto que vemos aquí en la imagen, vean cómo la onda pletismográfica habíamos dicho que era algo así, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasó? Pues que hay de A2, o que hay de A3, o hay de A4. Esto se llama pulso biesferens. Y es una normalidad que podemos encontrar en cada uno de los monitores que podamos estar dando seguimiento. Ese pulso biesferens no es otra cosa más que voltees a ver al paciente, porque seguramente a alguien se le recargó en el tórax. Entonces tampoco te espantes. ¿Vale? Entonces, si alguien se recargó en el tórax del paciente, pues ponle un manazo, ponle una cachetada y dile, hazte un lado, quítate. ¿Sale? Para que entonces desaparezca este tipo de trazo. Bueno, la variabilidad pletismográfica es un parámetro que la verdad ha funcionado mejor para nosotros en veterinaria. La variabilidad pletismográfica, o también llamado como PVI, es una medición de los cambios dinámicos del índice de perfusión y esto tiene que relacionarse con los ciclos respiratorios. Entonces, tenemos que hay una fórmula. El propio monitor, aunque ustedes lo pueden calcular de manera manual, pero el propio monitor tiene esto que se llama índice de perfusión máximo y aquí hay un índice de perfusión mínimo, es decir, el punto más alto de esta sístole contra el punto más bajo de la misma sístole medida en el paciente. Se aplica esta fórmula que es la misma que aparece aquí y se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. Esto para nosotros es muy útil porque podemos tener esa facilidad de encontrar que estos parámetros normalmente se sitúan entre 5 y 40%. Ese es el parámetro normal. Pero a mitad de camino yo tengo que establecer un punto de quiebre que es 16%. Si yo tengo un paciente por encima de 16%, cuando yo le administre terapia de fluidos, es un paciente que se llama respondedor. Entonces, es un paciente respondedor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a responder favorablemente a la terapia de fluidos. Le voy a corregir su presión arterial, le voy a corregir la perfusión periférica. Pero si es un paciente que tiene menos del 16% y yo le doy fluidos o una sobrecarga de fluidos,
Entonces es un paciente que voy a arrastrar el glucocálix de los endotelios vasculares y es un paciente que me va a generar edema pulmonar. Entonces, mucho cuidado. Si el paciente requiere terapia de fluidos porque tuvo una hemorragia dentro de una cirugía, no siempre es bueno. No siempre es bueno decidir ábrele al venoclisis porque deberíamos de tener estas herramientas. Si yo tengo, vuelvo a repetir, más de 16%, ábrele a la llave. El paciente va a responder favorablemente a los fluidos. Le vas a reponer volemia, le vas a reponer presión arterial, le vas a estabilizar. Pero si el paciente tiene menos de 16, más cercano a 5, entonces es un paciente que probablemente va a desarrollar edema pulmonar. Y entonces bonito el asunto, un paciente que está delicado, está crítico, apenas si la libró en la cirugía, se libró del anestesiólogo, de la ignorancia de nosotros, pero es un paciente que va a estar en recuperación con edema pulmonar, pues entonces también no va a ser bueno para ese paciente. Las implicaciones clínicas entonces del PBI incluyen la detección de la volemia, ¿no? La hipovolemia. ¿Qué tanto podemos poder establecer una terapia de fluidos que sea favorable para ese paciente? Entonces, esto fue medido ya en diversos estudios, sobre todo en perros que han sido ventilados mecánicamente, anestesiados con sevoflurano, y entonces vean algo bien curioso, ¿no? Conforme el paciente pasó por 6 etapas, entonces aquí lo que hubo fue extraerle sangre. Se extrae sangre venosa, incrementos de 5 mililitros por kilo cada vez que era muestreado, se mide el PBI y después de que terminamos esas 6 etapas,